Que a simple vista la victoria de Bukele es un fenómeno que no se puede ver de otra forma más que un giro dramático, ¿verdad? En el patrón que en cuanto a política electoral El Salvador ha traído prácticamente de 1989 hasta la fecha. El hecho de que este hombre gana los 14 departamentos, gana casi el 54% una vez que se cuenten todos los votos, se me hace a mí de que no se puede desestimar, ¿verdad? Como un giro, repito, dramático, ¿verdad? En la historia del país. Ahora, hay algunas cosas que hay que destacar. Este es un candidato que pertenece a una generación de líderes, ¿verdad? Que están surgiendo por la vía electoral en muchos países alrededor del mundo, que yo lo ubico como la expresión salvadoreña de lo que es realmente un agotamiento con el sistema democrático representativo en el mundo, donde los partidos tradicionales, los partidos que por muchos años han gobernado, van quedando descartados, ¿verdad? Precisamente por su incapacidad de poder innovar y transformar lo que significa la buena política. En este sentido, digamos que la preocupación mayor del triunfo de Bukele, que habrá que indudablemente ir poco a poco analizando más finamente, es si verdaderamente va a poder estar a la altura de la expectativa que las personas que votaron de forma entusiasta por él realmente se van a poder cumplir, ¿verdad? Esas expectativas. Porque hasta ahorita, si uno ve el patrón mundial, yo te diría que el resultado es bastante mixto, ¿verdad? Hay muchos casos de figuras que han surgido en una aura similar a la de Nayib Bukele y que han mayormente decepcionado. Entonces, repito, habrá que ver si el caso de Bukele en El Salvador se suscribe, ¿verdad?, a esta tendencia dominante, o si realmente El Salvador va a tener la capacidad de convertirse en un paradigma ejemplar, ¿verdad?, de algo que, repito, no es único y exclusivo de El Salvador. Yo decía que a simple vista, ¿verdad?, el triunfo de Bukele es algo admirable, y lo decía cuidadosamente. En realidad, el dato de cuánta gente participó en lo que muchos han considerado como una campaña política electoral inédita, una campaña política electoral sin precedente, lo hace a uno preguntarse si esto era tan inspirador y tan inédito, ¿por qué es que la mitad de los salvadoreños empadronados para votar no salieron a votar? Por eso decía hace un momento de que hay que examinar con más cuidado cuando ya tengamos el tiempo de haberlo podido hacer, porque yo te repito, más allá de lo inmediato, hay preguntas que no tenemos respuesta, para las cuales no tenemos respuesta en este momento. Está la pregunta, por ejemplo, de cuánta juventud realmente votó por Nayib Bukele, ¿verdad? No tenemos la respuesta a esa pregunta definitivamente en este momento. No sabemos tampoco si el fenómeno de las redes sociales es realmente tan contundente como hemos pensado que lo es, ¿verdad? Habrá que examinar en más detalle si esto realmente nos plantea una verdadera fórmula de cómo hacer política electoral, al menos en El Salvador, o no. Y yo creo que también vamos a tener que vigilar con mucho cuidado qué pasa con un candidato que en realidad es, más allá de algunas descripciones muy genéricas de las cosas que él se disponía a hacer, de llegar a ser electo presidente, que nunca describió cómo las podía hacer, realmente se van a materializar. Y aquí el riesgo que tiene El Salvador y que tiene la población salvadoreña, especialmente quienes votaron por él, es el riesgo que viene de tener enormes expectativas que no se cumplen, ¿verdad? Y en este sentido, yo creo que el público salvadoreño, la gente que votó, en este caso por Bukele, debe de estar como preparada
para, por un lado, no dejar de demandar, ¿verdad?, aquellas cosas que le hicieron a la gente votar por él, pero al mismo tiempo tener hasta cierto punto una cuota de paciencia, porque, insisto, siempre es más fácil llegar, ¿verdad?, a un puesto electo que de forma eficaz, de forma contundente, gobernar. Y yo creo que ahí es donde está el misterio de hasta qué punto esta elección va a ser verdaderamente transformadora, más allá de que los dos partidos que han gobernado la mayor parte de los últimos 25 o 30 años estén fuera de la jugada, prácticamente hablando. Yo creo que entre los desafíos más importantes de corto plazo va a ser cómo reconciliar puentes rotos, cómo remendar, ¿vea?, puentes rotos que le permitan al presidente electo no estar en una condición de enfrentamiento continuo con la Asamblea Legislativa, donde claramente hay una mayoría de legisladores que no necesariamente son afines al presidente electo. Entonces, yo creo que eso va a ser un desafío muy concreto de corto plazo. Creo también de que el presidente electo va a enfrentar el desafío de haberse peleado prácticamente con la mayor parte de la prensa convencional, incluso muchos de los medios de prensa que se caracterizan por investigación periodística de fondo, no necesariamente han estado en buenos términos con el presidente electo. Y en ese sentido yo creo que estos van a ser desafíos muy concretos que se van a enfrentar. Yo te diría que a mediano y largo plazo es más complicada la cosa, ¿verdad? Porque El Salvador tiene desafíos profundos, enormes, viejos, que no se pueden solventar de forma superficial. Por ejemplo, para que este país pueda realmente elevar la condición de vida de la mayoría de sus ciudadanos, se necesita contar con recursos públicos vastos, significativos. Esto implica de que si queremos pasar de depender de la ayuda externa y empezar a generar recursos grandes desde adentro, no se puede evadir el tema de la reforma tributaria y una nueva manera de hacer política presupuestaria. Estos son grandes desafíos que, en mi opinión, repito, pueden complicar mucho la vida de un presidente que llega con un sentido de expectativa enorme. Y finalmente yo creo que también va a haber un desafío grande de cómo plantearse lo que va a ser en cuestión de 2 años de ahora una elección legislativa, una elección a nivel de alcaldías, sin quizás haber producido grandes resultados entre ahora y entonces. O sea, ¿qué va a pasar en el 2021 que pueda o complicar o facilitar, ¿verdad?, la gestión presidencial de Nayib Bukele? Yo veo esto como en 2 ámbitos, ¿verdad? Por un lado, me parece como un aire fresco, ¿verdad?, la llegada de una figura política que, insisto, no tiene lazos fuertes que le vinculen ni con Arenas ni con el FMLN, salvo pues que él fue miembro en algún momento del FMLN y gobernó la alcaldía de San Salvador bajo esa institución política, pero el hecho es de que en este momento no está vinculado con ellos. Entonces a mí me parece que desde el punto de vista del ámbito formal, si querés, de la vida del país, en la política es algo, insisto, novedoso. Espero que en realidad signifique no solamente de apariencia algo nuevo, sino que sustantivamente se traduzca en algo verdaderamente nuevo que produzca resultados. En un segundo campo sí me preocupa el hecho de que hubo una omisión clara en cuanto a hablar del tema de salvadoreños en el exterior y de la relación migratoria que existe entre El Salvador y Estados Unidos en lo que fue la campaña electoral. Yo no recuerdo haber escuchado ningún planteamiento claro ni de Nayib Bukele ni de los otros candidatos sobre estos temas. Y a mí sí me parece de que si hay un fenómeno social, económico, político que transformó El Salvador desde la década de los 80 para acá, es cuántos de nosotros vivimos fuera. Y en ese sentido yo no siento que todavía en El Salvador se entienda, ¿verdad?, lo que significa
ese factor del salvadoreño, del nacional en el exterior, como un factor que impacta todos los ámbitos del país. Y yo no siento que nadie todavía esté hablando de forma innovadora, creativa, de cómo hacer de eso una verdadera ventaja, sin evadir las, digamos, áreas más difíciles de lo que significa la realidad migratoria de El Salvador en el corredor geográfico en el que vivimos, que nos vincula con el resto de América Central, con México y por supuesto con los Estados Unidos de América.